Somos Bupec, crece con nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre ATLS y el curso de atención del paciente traumatizado en la sala de choque? Bien, ATLS es un curso valiosísimo que en el área de la traumatología nos ha permitido tener un lenguaje común a nivel internacional y nos ha permitido tener algunas pautas generales de cómo actuar. Pero el esquema de ATLS muchas veces queda limitado en el sentido de la realidad que se enfrenta ya en una sala de choque cuando llega al hospital el paciente traumatizado grave. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces los algoritmos de tratamiento se detienen en el momento en el que hay que interconsultar al especialista. Y el problema que enfrentamos es cuando nosotros somos ese especialista o cuando en el hospital no tenemos ese especialista. Entonces el asunto es, ¿qué hacemos en ese momento? La segunda cosa que tenemos ahí que tomar en cuenta es en cuanto a recursos. Tenemos que considerar que no todas las unidades de salud de nuestro país van a contar con los recursos óptimos para la atención del paciente con politrauma grave, por los motivos que ya comentamos. Entonces, el asunto es, ok, si yo no tengo todos los recursos óptimos, ¿qué sigue? No me puedo quedar sentado cruzado de brazos esperando a que el paciente llegue a su máxima complicación o fallezca. Tengo yo que hacer algo. Por lo menos tengo que tener la capacidad de estabilizarlo para que el paciente esté en condiciones para sobrevivir a un traslado y que llegue a un centro especializado en las condiciones pues más óptimas posibles. Aquí perdón el doble superlativo, pero digo más óptimas en el sentido de que no va a llegar en las mejores condiciones. Sabemos que hay una pérdida de tiempo, sabemos que el traslado nos implica mover a un paciente inestable de un lugar a otro, pero el asunto es que llegue al otro hospital en condiciones tales que se pueda cumplir con estos principios básicos quirúrgicos que son vida sobre función sobre estética. Entonces, preservar la vida de ese paciente. Es muy curioso, hace 6 años se abrió el hospital de la Secretaría de Salud donde laboramos. Desde ese entonces yo empecé a laborar ahí y a pesar de que yo tenía el curso de la ATLS, tenía capacitaciones siendo un cirujano general egresado, con todos los cursos que solicita la universidad para poder ser egresados, al momento de enfrentarnos con un paciente de trauma, pacientes que llegan de manera espontánea o que llegan con apoyo de los compañeros paramédicos, es un campo completamente diferente. Es un campo que, a pesar de que ATLS nos enseña cómo manejarlo, vía aérea, control hemorrágico y todo, pues es una realidad que en los hospitales no contamos con todo como decía el doctor, ni con el equipo, ni con el personal. Entonces, enfrentarse a esta realidad que nosotros tenemos nos cambia el panorama o nos deja ver que hace falta que el personal que atiende a estos pacientes, tanto en hospital de especialidad como en hospital general, no contamos con dicha capacitación. ¿Por qué? Porque está limitado a centros donde se tiene todo, donde se tienen todos los recursos, donde se cuenta con todo lo necesario para atender a este tipo de pacientes. Y en nuestro país es diferente, en el estado es diferente, entonces tenemos que aprender a poder desarrollar habilidades
para tener la capacidad de resolver estos problemas, de atender a un paciente al momento de ingresarlos, al momento de llegar con el paciente y poderle brindar las mejores opciones y el mejor tratamiento. ¿Para qué? Para reducir el tiempo de espera, para reducir el tiempo en el que está expuesto el paciente a la lesión y que el paciente tenga mejor pronóstico. Entonces, sí hay una gran diferencia sobre este curso porque básicamente es hacer lo que se debe hacer con el paciente, pero con las limitantes que tenemos tanto en hospitales generales como en nuestras habilidades y conocimientos. Entonces, realmente, como les comento, no tenemos estos conociminos, y desde la universidad o la residencia muy pocos saben manejar a los pacientes y muy pocos nos dan estas habilidades o estas opciones de tratamiento para los pacientes. Entonces, por eso es esta nueva propuesta de curso, es este afán o este interés de dar a conocer que sí se pueden manejar los pacientes, que sí les puede ir bien a los pacientes, que pueden tener un pronóstico adecuado si sabemos manejar a los pacientes al momento del ingreso en el área de choque. Concretamente, lo que nosotros pretendemos es un cambio en la mentalidad. El asunto es que sí, a pesar de que hay capacitaciones en trauma, de manera, llamémosle popular, el trauma lo seguimos atendiendo como si fueran enfermedades generales y con los conceptos de una enfermedad general. Y a veces dejamos de lado el hecho de que estamos hablando de una emergencia extremadamente aguda, hiperaguda. Entonces, hablando cuestiones concretas, por ejemplo, que ingrese el paciente grave en sala de choque y te soliciten que el paciente se tenga que estabilizar antes de ingresar a quirófano, cuando tú sabes que la única manera de estabilizarlo es ingresándolo en quirófano. Entonces es tratar de ir incidiendo en cambios de mentalidad de esta manera, y que verdaderamente este liderazgo que se propone en cursos como ATLS no solamente se quede en el líder del team peleando contra el team, sino que verdaderamente seamos capaces de trabajar en conjunto y darle un abordaje multidisciplinario a este paciente en aras de obtener el mejor pronóstico posible de acuerdo con el contexto del lugar donde estemos trabajando. Somos Bupec. Crece con nosotros.